Grabar esta clase. Les voy a compartir la presentación y vamos a comenzar. Muy bien, así se ve la presentación, ¿correcto? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Perfecto, solo quería estar seguro para poder comenzar. Entonces, vean. Esta imagen yo se las he enseñado a algunas personas, la he puesto eventualmente. No sé quién ha estado conmigo cuando hemos hablado. ¿Alguien de los que está conectado ha estado conmigo cuando hemos mostrado esta imagen? Ya tengo un tiempecito atrás de no haberla enseñado, pero no sé si alguien está acá que ha estado conmigo. Entonces ya es bastante tiempo que no he hablado de esta imagen. ¿Qué es lo que se ve en pantalla? Alguien que me diga. 3 ratones ahogándose. 3 ratones ahogándose. En efecto, son 3 ratones ahogándose, vean. Y literalmente, miren, lo que ustedes ven en pantalla y uno dice, ¿qué es esto? Pero hay algo bien interesante y literalmente se utilizaron como ratones de laboratorio. Este es un experimento que se hizo con ratones. Agarraron un grupo de ratones y los metieron a un balde con agua. Los ratones o las ratas trataron de salir del recipiente de agua y estuvieron luchando y se dieron cuenta que tardaban un promedio de 15 minutos y luego se ahogaban. 15 minutos y morían. Entonces hicieron algo interesante. Sacaron poco antes de que las ratas murieran, las sacaron y las dejaron reposar unos minutos, no un día, no 2 días ni más. O sea, es decir, unos pocos minutos y las volvieron a meter. Es ahí donde viene la pregunta. Alguien que me diga cuánto creen ustedes que duraron las ratas en el agua la segunda vez. La primera vez duraban 15 minutos. ¿Cuánto creen que duraron la segunda vez? A ver, alguien que me diga. 10 minutos. 10 minutos, menos tiempo. Ok. Alguien que me dé más. ¿Qué creen? A ver. Yo creo que los mismos 15 minutos. Los mismos 15 minutos. Ok, pregunto. La persona que me dijo 10 minutos, ¿por qué cree que duró menos tiempo? Porque aprendieron a cómo salir. Aprendieron a cómo salir. Es decir, que la segunda vez duraron menos. Sí. 10 minutos. Ok, pero duraron menos, ¿por qué? Porque ya estaban... Ya conocen el proceso por lo que pasaron. Ok, no la sacaron. Es decir, a lo que voy, miren, me explico nuevamente. La primera vez duraban 15 minutos y se ahogaban. Entonces la sacaron unos minutos antes de que se ahogaran y las volvieron a introducir por segunda vez. La segunda vez, ¿cuánto tiempo duraron con vida antes de ahogarse? Yo pienso que duraron más tiempo. Más tiempo. Permanecieron más tiempo en el agua. Pudieron resistir más. ¿Cuánto tiempo cree usted? Adri? Yo pienso que unas 4 o 5 horas más. 4 o 5 horas más. Es decir, que la primera vez fueron 15 minutos y la segunda vez 4 o 5 horas más. ¿Por qué dice 4 o 5 horas más si la primera vez eran 15 minutos? Porque pudieron resistir más tiempo. O sea, pudieron permanecer más tiempo en el agua, En la pienso yo. segunda. Ok, perfecto, muy buena respuesta, me gusta. ¿Alguien más? Pudieron resistir, dieron como más resistencia al agua. Ok, más resistencia al agua. Perfecto, gracias Adri. Miren, tengo entonces 2 propuestas. Tengo una de 10 minutos y tengo una de 4 o 5 horas. Y la primera vez habían durado 15 minutos. ¿Alguien más? ¿Una tercera respuesta? Alguien que me diga cuánto consideran ustedes que duraron la segunda vez en el agua. A ver, una tercera respuesta, una tercera opinión. Quiero ver para ver el desempate. Tengo un más y un menos. 30 minutos. 30 minutos, gracias Norimar. ¿Por qué considera que fueron 30 minutos?
¿Por qué más tiempo? Bueno, quizás que ellas esperaban como que la volvieran a sacar. No sé, se me ocurre eso. Ok. Gracias, Norimar. Mire que dio en el punto, ¿no? Dio en el punto. Pasó algo interesante con este experimento. La primera vez las metieron al agua y duraban 15 minutos. Entonces las sacaron poco antes de que se ahogaran y las dejaron reposar. La segunda vez las dejaron en el agua y se dieron cuenta que las ratas llegaban a durar en el agua, llegaron a durar un promedio de 60 horas. La segunda. Wow. Y es aquí donde viene el análisis. Mire, de 15 minutos a 60 horas es muchísima diferencia. Y se dieron cuenta de algo interesante como la respuesta que me dieron acá. Las ratas en su microchip, ellas, la primera vez, ellas estuvieron nadando y dijeron, no, de aquí no vamos a poder salir. Es decir, ¿para qué seguir luchando? Y se dejaban ahogar. Pero realmente su cuerpo estaba preparado para mucho más. Pero ellas dejaron de luchar. La segunda vez que la sacaron y la segunda vez que las metieron en su microchip, en su memoria, ellas habían grabado, alguien nos va a sacar, que fue la respuesta que me dieron. Es decir, que ya sabían de que alguien las iba a sacar. Entonces, como la segunda vez se dieron cuenta que alguien las iba a sacar, estuvieron luchando y luchando. La primera vez simplemente intentaron y se rindieron. La segunda vez no, la segunda vez estaban esperando que alguien la sacara y prácticamente llegaron hasta lo último. Su corazón ya no pudo más y colapsó y murieron. No porque se hayan rendido, sino su cuerpo ya no dio para más. Y se dan cuenta de 15 minutos a 60 horas, es mucha la diferencia. Y esto se resume en una palabra: esperanza. La esperanza, como dice una frase, es lo último que muere. Si una persona lo hizo, Wagner, esta es una historia de antes de Wagner, esto fue hace muchos años, científica y médicamente era imposible que una persona corriera una milla en 4 minutos. Era imposible, es decir, que el cuerpo no soportaría la presión, el corazón no soportaría tanta presión, entonces simplemente, científicamente, nadie podía correr una milla en 4 minutos. Vino Wagner y dijo, yo voy a correr una milla en 4 minutos. Obviamente era un corredor profesional, se preparó y todo lo demás. Llegó el día, todos los centros, los medios de comunicación y todos atentos, y él viene y empieza la carrera. Y en efecto logra correr una milla en 4 minutos. A raíz de ahí se rompe un paradigma, un estereotipo, ¿verdad? Si alguien pudo es porque cualquiera puede hacerlo. Hoy en día, hasta niños de high school, ¿verdad? O adolescentes pueden llegar a correr una milla en menos de 4 minutos. Pero antes de que él lo hiciera, para muchos era imposible. Entonces existe la esperanza. Es decir, ellas al principio es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que intentamos algo, pero no estamos dando nuestro mayor esfuerzo. Simplemente intentamos, pero eso no es darlo todo. ¿Qué es darlo todo? Les voy a contar una pequeña historia. Darlo todo es, había un granjero que estaba muriendo. Entonces vinieron todos porque estaba en crisis, había mucha crisis y vinieron los pocos animales que quedaban en la granja y se reunieron, pues es una metáfora, ¿no? Se reunieron todos y dijeron, miren, nuestro dueño está muriendo, tenemos que hacer algo, decía el cerdito, ¿no? Entonces vino la gallina y dijo, ya sé por qué no le damos huevos con chicharrón. Y rápido se levanta el cerdito y le dice, ¿y por qué no mejor le damos carne de gallina con chicharrón? Había una gran diferencia. La gallina solo estaba poniendo los huevos. El cerdito se estaba sacrificando para darlo todo. Es una metáfora. Pero eso es lo que, si nosotros lo llevamos a la vida real, es lo que muchas veces pasa. Intentamos, hacemos lo que hace la gallina, ponemos lo necesario solo para ver si sucede o si pasa algo, si funciona o no funciona. Mientras que el cerdito lo estaba dando todo y darlo todo es voy por el todo. Y es ahí donde surgen
resultados, donde surge la magia, ¿verdad? En esos momentos, pero existe la esperanza. Si nosotros llegamos hasta lo último, damos esa mía extra, los resultados van a llegar. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que tener la esperanza y creer en nosotros mismos, creer que tenemos un Dios, que realmente las cosas van a pasar, pero tenemos que dar nuestra parte. Siempre la menciono y ustedes saben que es una frase que me encanta y la menciono todo el tiempo, ¿no? Del vendedor más grande del mundo, Don Mandino. Hoy daré mi mayor esfuerzo y los resultados se los dejo a Dios. Porque es así, demos nuestro mayor esfuerzo y creamos que Dios va a proveer de muchas bendiciones. Pero tenemos que dar lo mejor de nosotros. Esa esperanza es lo último que tenemos que coger esa mía extra y no dar solo lo necesario a primeros 15 minutos. No, tenemos que ir y coger esas 60 horas traducidas al ejemplo de los ratoncitos, ¿no? Es decir, tenemos que dar todo lo que tenemos en nosotros y encargar del resto. Así que partiendo de esta pequeña reflexión, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase el día de hoy. ¿Alguien se recuerda? El día de ayer mencionamos de qué tema íbamos a hablar el día de hoy. ¿Alguien se recuerda? A ver. ¿De qué hablamos ayer? De anualidades. Anualidades. Y ¿Qué más? seguro social. Seguro social, correcto. Hoy vamos a trabajar y lo mencionamos el día de ayer. Hoy vamos a hablar Sí, de gastos. gastos básicos y gastos mayores. Gracias, Adri. Gastos básicos y gastos mayores, que vienen preguntas también de eso en el examen. Entonces, vamos a ver, y esto es para las personas que les apasiona más que todo el tema de seguros de salud y todo esto relacionado con, saben que la licencia 215 la pueden utilizar para muchos tipos de seguro, ¿no? No solo para los Sí. seguros, es decir, que la pueden usar para más medios. Sin embargo, nosotros nos estamos preparando como agentes de vida, que sabemos que es de todos los seguros de vida son los que mejor beneficios nos dejan. Es decir, que es el seguro mejor pagado, ¿verdad? Pero tiene sus retos. Así que ese es el propósito acá, prepararnos para ese reto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy y entramos usos del seguro médico. Primero, ¿cuáles son los cuatro tipos de cobertura que trabajamos? O los 4 temas, las 4 áreas que trabajamos. Siempre lo he mencionado. ¿Alguien que me lo diga? ¿Que me recuerde? Vida, salud, accidentes y estatutos. Gracias, nuevamente. Vida, salud, accidentes y estatutos. ¿Por qué lo vemos así? Porque primero, vida y salud se dividen porque son beneficios diferentes. En vida existen lo que son seguros a término, que los trabajo por un periodo de tiempo, y los que son de vida entera o vida recta, que son para toda la vida. ¿Correcto? Mientras que los seguros de salud se trabajan por contratos o pólizas anuales, que son por un año, por los riesgos y por el uso que se le da, ¿verdad? Un seguro de vida, pues si son beneficios de muerte se usa una sola vez. Sin embargo, un seguro de salud es algo que constantemente se está utilizando. Es por eso que los términos cambian de uno a otro. Y dentro de salud está lo que es el seguro de accidentes. Sin embargo, existe una ley que se llama la ley del IPA, ¿verdad? Que clasifica la cobertura por aparte, tanto de salud, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Salud, por un lado, y por otro lado encontramos accidentes, porque los términos de cobertura en la póliza o las cláusulas aplican de diferente forma para accidentes como para salud, ¿verdad? La salud es alguna enfermedad, puede ser algo preexistente, algo que traemos, entonces existen los periodos de espera, periodos de eliminación y todo esto, ¿no? Sin embargo, en los accidentes no existen los periodos de eliminación y periodos de espera. ¿Por qué? Porque son accidentes, es algo imprevisible, algo que no se planifica y por lo tanto los términos se aplican de diferente forma y las coberturas son inmediatas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo en el proceso. Sin embargo, entramos a ver lo que es, nos centramos en seguro médico como tal. Entonces miremos cuál es el objetivo de comprar un seguro médico. Y ahí va la primera pregunta. ¿Para qué compramos un seguro médico? Es decir, ¿cuál es el propósito? Para cubrir una necesidad económica. Gracias. Palabra clave. Una necesidad económica. Es decir, que cualquier tipo de seguro que nosotros tengamos va a cubrir una necesidad económica. Es decir, que nos enfocamos o nos centramos en coberturas económicas, pagos
de servicios médicos, ¿verdad? O beneficios económicos, etcétera. Pero todo se centra en lo económico, incluyendo el Medicare. Alguien que me diga, no vamos a hablar hoy del Medicare, el Medicare lo vamos a ver el día lunes o el día miércoles, creo que lo vemos, ¿verdad? Pero pregunto, ¿el Medicare proporciona gastos médicos y hospitalarios o proporciona servicios médicos y hospitalarios? Servicios Ujú. médicos. Sorry. Servicio. El Medicare, profesor, servicios médicos y hospitalarios. Medicare. Gastos médicos. Gracias. ¿Quién me dijo gastos médicos? Norimar, no. Sí. Gracias. Ay, La yo lo diferencia. tengo mal. ¿Qué Medicare. pasa acá? Quiero aclarar esto. Si Medicare proporcionara beneficios médicos y hospitalarios o servicios médicos, el Medicare o el gobierno tendría sus propios hospitales, como en muchos de nuestros países latinos existen lo que se le conoce como los hospitales generales o del gobierno, ¿no? Entonces, ellos tendrían sus propios servicios y no proveerían el Medicare. Entonces, el objetivo del Medicare es proporcionar cobertura de gastos. ¿Por qué? Porque ellos pagan las facturas. Ellos pagan las facturas. El Medicare proporciona gastos básicos, que es lo que vamos a ver hoy con la parte privada. Entonces, el Medicare tiene lo que se conoce como el Medigap. Perdone que me esté desviando un poquito, pero solo los pongo en contexto. El Medicare tiene lo que se conoce como los Medigap, que son los servicios por la parte privada. Son los complementos, servicios complementarios. Los servicios complementarios del Medicare en la parte privada se conocen como gastos mayores, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver lo mismo que vamos a ver en el Medicare, lo mismo vamos a ver ahorita, solo que por la parte privada, ¿verdad? Que son los gastos básicos y gastos mayores. Entonces, ojo con lo del tema de Medicare, ¿verdad? Que proporciona... Tengo, profesor, entonces el Medicaid provee gastos, no provee servicios. No, porque si no, Ok. el gobierno tendría sus propios hospitales, por poner un ejemplo. Ok, está bien. El gobierno es el que provee el Medicare. Entonces, si el Ujú. gobierno provee Medicare y si fueran servicios, el gobierno tendría sus propios hospitales de Medicare. Pero no, ustedes van con una persona o una clínica, perdón, con un médico y preguntan, ¿usted acepta Medicare? Sí, ok, pero esa persona no trabaja y no es una clínica para el gobierno, sino que le presta servicios al gobierno. Entonces vienen ellos y después pasan las facturas al gobierno y el gobierno paga esos servicios. Por eso son gastos básicos los que provee el Medicare, tanto de hospitalización como servicios médicos, ¿verdad? Entonces, pero no es el tema el día de hoy, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en el Medicare, solo estaba haciendo la relación con los seguros privados, pero lo que vamos a ver hoy es básicamente seguros básicos y seguros de gastos mayores. Nos vamos a enfocar en el pago, los beneficios. Entonces, ese es el beneficio principal de los seguros médicos, obtener un beneficio económico. Entonces, miremos, seguro de salud se refiere al amplio campo de los planes de seguro que brinda protección contra, ¿qué dice? Consecuencias financieras. Voy a adelantar aquí a poner todas las slides para írselos. Me gusta ponerle, por lo menos ir subrayando algunas palabras, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos servicios, ¿verdad? O consecuencias financieras de enfermedades, servicios médicos, accidentes y lesiones y discapacidad. Entonces, tanto las enfermedades como los accidentes, lo que hace, resumiendo, lo que hace el seguro es pagar la factura de los servicios. Mientras que las lesiones o la discapacidad, ¿qué tipo de beneficio provee? ¿Alguien que me diga? ¿Qué tipo de beneficio provee discapacidad? Si ya tengo... Incapacidad. ¿Sí? Oh, ay, no, sí. ¿Qué beneficio provee el seguro por discapacidad? La pérdida de Ingresos. ingreso. Pérdida de ingreso, profesor. Pérdida, gracias. Pérdida de ingresos, ¿verdad? Entonces, enfermedades, accidentes, los seguros pagan las facturas de los servicios. Sin embargo, lesiones o discapacidad, lo que
el beneficio que se obtiene es el ingreso de la persona, ¿verdad? Porque la persona no puede trabajar, entonces es una forma de generar un ingreso, ¿verdad? Tengo mi seguro por discapacidad y me va a pagar o me va a sustituir mis salarios. Entonces es el ingreso económico de la familia o de la persona, el titular. Entonces dice acá, los dos peligros que están cubiertos en el seguro de salud son accidentes y enfermedades. Uno viene por accidentes, por eso aquí es donde vemos la ley del IPA, ¿verdad? Porque accidentes aplican términos diferentes y enfermedades ya entran las preexistencias, los periodos de espera y todo lo demás, ¿no? Entonces dice acá, distintas categorías de cobertura de salud incluyen el seguro de gastos médicos. Brinda protección, y nuevamente financiera, contra el costo de la atención médica que dice reembolsando al asegurado total o parcialmente por estos costos, llamados planes de reembolso. El ejemplo del seguro de gastos médicos son seguros complementarios como el Medicare, pero dice seguros complementarios, palabra clave, ¿no? Un seguro complementario básicamente para el Medicare es como un seguro de gastos mayores para una póliza privada. Y el seguro de cuidado a largo plazo, ¿verdad? El seguro de cuidado a largo plazo son enfermedades largas o discapacidad. Esto lo puedo relacionar a largo plazo. Cada vez que yo veo largo plazo puede ser una enfermedad que incapacita a la persona o una lesión que discapacita a la persona, ¿no? Que la inmovilice. Entonces, regularmente, largo plazo lo relaciono con discapacidad. Perdonen ahí mis trazos, ¿no? El seguro de ingresos por discapacidad proporciona un ingreso de reemplazo cuando los salarios se pierden, ¿verdad? Debido a la discapacidad. Entonces reemplaza los salarios. Ese es el beneficio por discapacidad. Luego encontramos el seguro de muerte accidental y desmembramiento. Ojo con este tipo de póliza, porque vienen varias preguntas con esta póliza. El ADD, que se conoce, o también lo pueden ustedes ver como el ADB, ¿verdad? Es una póliza por muerte accidental y desmembramiento. ¿Qué quiere decir? Esta póliza única y exclusivamente cubre accidentes. Ya sea que la persona muera en un accidente o quizá no muere, pero si pierde un miembro de su cuerpo, es decir, si perdió un brazo, es probable, ¿verdad? Entonces, de estas formas es que puede cobrar el beneficio del seguro, si es a través de un accidente. De lo contrario, no aplica. Pregunta, ¿cuál de las siguientes, es una pregunta de examen, ¿no? En una póliza de accidental y desmembramiento, ¿cuál de las siguientes sería más probable que el seguro pague? Y vienen algunas opciones. Y dentro de todas, hay una que dice por pérdida de un brazo en un accidente. Literal, ¿verdad? Y la pregunta decía, muerte accidental y desmembramiento, ¿por cuál de las siguientes es más probable que el seguro pague? Porque también hay otra respuesta que dice, por muerte de un ojo en un accidente. Y claro, el ojo es desmembramiento y también aplica, pero va a pasar otro proceso para que pague. Entonces, la pregunta dice, ¿en cuál de las siguientes es más probable que pague? Entonces, ¿cuál es más probable? La pérdida de un brazo, porque es una extremidad. Entonces, eso sí o sí lo va a cubrir. Esa es una pregunta que viene en el examen. Hay otra también que viene donde dice una póliza por muerte accidental y desmembramiento pagará el doble, que por una cobertura de $100,000, pagará el doble si la persona muere en un accidente. Entonces, y la persona viaja en un plan de negocios y el avión tiene un accidente y muere, ¿cuánto recibirá de beneficio la familia? Si la póliza era de 100,000 y dice que va a pagar el doble, 200. 200,000, ¿verdad? Pero tiene que decir porque era un accidente y la póliza está preguntando en un accidente, porque también dice 0. Si la póliza no cubre, o vamos a suponer que dice pagará el doble, vamos a suponer, pero la pregunta sí menciona accidente, ¿no? Pero vamos a suponer que dice que tiene una póliza de accidente y desmembramiento de $100,000 y pagará el doble en un accidente. La persona va en su auto y tiene un infarto y muere por el infarto y tiene un accidente. Si se determina que la persona murió por el infarto, ¿cuánto va a pagar? 0. 0. 0. La razón de la muerte, si determinan que murió por el accidente, entonces sí puede cobrar el beneficio.
Entonces, hago énfasis para que ustedes siempre le pongan atención a esos detalles, porque vienen varias preguntas sobre la ADD, no son complicadas, pero son casos muchas veces o ejemplos. Entonces, si es ADD, recuérdense que solo paga por muerte que sea de accidente, no ocupacional. Ojo con eso, que es no ocupacional, es decir, que si la persona murió por un accidente haciendo su trabajo, vamos a suponer que era alguien que trabajaba con electricidad y está haciendo electricidad, o sea, está trabajando, ¿verdad? De parte de su empresa y muere, eso no lo cubre. ¿Por qué? Porque es un accidente ocupacional y estos cubren accidentes no ocupacionales, ¿verdad? Luego encontramos la cobertura provisional, póliza de corto plazo, que es la más corta, que se puede comprar de manera provisional cuando se encuentra entre trabajos o esperando que comience una nueva póliza. Entonces, es una póliza que yo puedo contratar por un periodo de tiempo específico, ¿no? Entonces, o tal vez voy a ejercer algún trabajo por un tiempo corto, ¿verdad? Pero me tengo que desplazar a grandes distancias, entonces quiero comprar una póliza a corto plazo por cualquier emergencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con estos términos? No, está claro, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, veamos acá. Los usos comerciales del seguro de salud se pueden dividir en dos categorías. Muy bien. Los usos comerciales del seguro de salud se pueden dividir en dos categorías. ¿Cuáles son? Continuación del negocio. Ojo acá. Esta es una pregunta de examen. Un momentito, voy a subrayar acá. Los usos comerciales, ¿verdad? Seguros de uso comercial. Los usos comerciales del seguro de salud, palabra clave, comercio y seguro. Entonces, aquí podemos encontrar lo que es continuación del negocio, que dice los planes para continuar la operación de una empresa en caso de una enfermedad incapacitante o lesión del propietario de una empresa o el empleado clave. Planes de beneficios para empleados, para ayudar a los empleados en caso de una enfermedad incapacitante o lesión. Esto ya lo vimos en una de las clases anteriores, sin embargo, acá se menciona continuación del negocio. ¿Qué quiere decir esto? También lo vamos a ver el día miércoles de la otra semana, ¿no? Pero continuación del negocio, básicamente, miren, este es acá se menciona, vamos a ver, déjenme, incapacitante, ¿sí? Una enfermedad incapacitante. O sea, básicamente, ¿qué beneficio dijimos que proporciona un seguro por discapacidad? Ingresos. Ingresos. Esos beneficios, enfermedad incapacitante o una discapacidad, aplican para planes para empleados, ¿verdad? O pólizas individuales. Pero para un dueño de negocio, cuando ustedes ven continuación del negocio, esto normalmente está dirigido a dueños de empresa. Entonces, esa es una pregunta de examen, una póliza, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes aplicaría si el dueño de una constructora está preocupado en caso de que quede discapacitado y no sepa cómo pagar los costos y los salarios y todo lo demás? ¿Qué tipo de cobertura le recomendarían? Y hay una que se llama continuación del negocio, ¿verdad? Y luego hay otra pregunta también, ¿verdad? Donde valga la redundancia, pregunta ¿qué tipo de beneficios proporciona una póliza de continuación de negocio? Y dentro de las 4 opciones hay una que dice, ¿verdad? ¿Qué proporciona? Y si se dan cuenta acá, el objetivo es que en caso que el dueño quede discapacitado, entonces por lesión del propietario de una empresa o empleado clave. Básicamente lo que proporciona el beneficio de continuación del negocio es pagar los salarios de los trabajadores, pagar rentas, luz, electricidad y los gastos administrativos. Esta póliza es para cubrir ese tipo de gastos y no le proporciona un ingreso al dueño de la empresa. ¿Me explico? Mientras que acá, si es un empleado y tiene un beneficio de discapacidad, le va a cubrir los salarios en caso de que quede discapacitado. Sin embargo, continuación del negocio no le paga ningún beneficio al dueño, sino paga los gastos operativos de la empresa. ¿Verdad? Seguimos aquí. Entonces dice,
continuación comercial. Se venden de forma individual a profesionales de la práctica privada, propietarios de empresa. Un momentito, se me salió acá. Muy bien. Muy bien. Voy a poner toda la diapositiva para ir subrayando algunos términos o palabras clave. Entonces dice, se venden de forma individual a profesionales de la práctica privada, propietarios de empresa por cuenta propia, socios o en ocasiones empresas cercanas. El seguro de gastos generales comerciales está diseñado para reembolsar a una empresa los gastos generales en caso de que el propietario de una empresa quede discapacitado. Esa pregunta viene en el examen, ¿sí? Lo que es continuación comercial. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Cubrir los gastos operativos de la empresa, los salarios de los empleados y los gastos administrativos de la empresa. Está diseñado para ayudar a la operación diaria de la empresa, ¿verdad? Continuar durante un periodo de discapacidad. Los gastos generales incluyen pagos de alquiler o hipoteca, servicios públicos, teléfonos, arrendamientos, salarios de los empleados, que es la respuesta que viene en el examen, ¿verdad? Una póliza de continuación comercial en caso de que, y normalmente viene esa pregunta, ¿verdad? Un arquitecto está preocupado de cómo cubrir los gastos de su empresa en caso de que él quede discapacitado. ¿Qué tipo de póliza sería la más adecuada? Continuación comercial. No incluye ninguna compensación para el propietario con discapacidad. La prima para el seguro general de negocios es un gasto comercial que dice deducible de impuestos. En este caso sí es deducible de impuestos. Para los trabajadores no es deducible de impuestos, ¿verdad? Los beneficios cuando se pagan se tratan como ingresos imponibles. Por ejemplo, un abogado puede solicitar una póliza de gastos generales del negocio para cubrir los gastos de mantener abierta la práctica si tuviera un accidente y no pudiera trabajar durante 3 meses. Sin embargo, esto no le proporciona ningún ingreso al propietario. ¿Dudas con este tipo de póliza? ¿Preguntas? Muy bien, voy con la siguiente. Entonces miremos acá, proveedores de seguros comerciales. ¿Se recuerdan que ayer hicimos esta aclaración cuando hablábamos de anualidades y seguro social? Ambos son proveedores de seguros. Sin embargo, está el gobierno, por un lado, que su objetivo no es hacer negocios, sino que es ayudar a la población. Y por otro lado, encontramos a las empresas comerciales, ¿verdad? Por eso dice proveedores de seguro. ¿Quiénes son las empresas o proveedores de seguro comercial? Cualquier empresa que a cambio de una prima proporcione un beneficio. Entonces, esto pueden ser compañías de seguros de vida, compañías contra accidentes, compañías especializadas en uno o más seguros de gastos médicos, ¿verdad? O ingreso por discapacidad. Cualquiera de estas se le puede denominar proveedor de seguros comerciales, porque su objetivo es hacer negocios a cambio o dar un servicio a cambio de una prima, ¿verdad? Entonces, miremos, ¿quiénes son los proveedores comerciales que encontramos? Las compañías de seguro comerciales funcionan según el enfoque de reembolso. El derecho de asignación incorporada en la mayoría de las pólizas de salud comercial permite a los propietarios de pólizas asignar los pagos de beneficios de las aseguradoras directamente al proveedor de atención médica, lo que alivia al dueño de la póliza de tener que pagar primero al proveedor de atención médica, es decir, que paga directo los servicios, ¿verdad? Los proveedores o las aseguradoras pagan directamente los gastos y no el reembolso. Proveedores de servicios. Los proveedores de servicios ofrecen beneficios que dice palabra clave. Esta es una palabrita clave que nos da mucha información. Suscriptores. Ya hemos hablado, cuando hablamos de un proveedor de servicios, alguien que me mencione un proveedor de servicios. Hablamos, miren, los seguros comerciales son cualquier aseguradora que yo pago mi prima, pero a la hora de que yo hago un reclamo, ellos pagan los servicios. No me reembolsan, sino que pagan directamente. No tengo que venir yo y poner de mi bolsillo y después reclamar. Ese es el objetivo de una aseguradora. Sin embargo, un proveedor de servicio dice, los proveedores de servicios ofrecen beneficios a los suscriptores. Ojo, habla de suscriptores y no asegurados.
Un proveedor de servicios, podríamos mencionar a los HMO, a los PPO, todas estas organizaciones, ¿verdad? Que son proveedores de servicios. Incluso se menciona a Lloyd de Londres y a otros que ustedes van a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque ellos son suscriptores. ¿Qué quiere decir suscriptores? Que no es una aseguradora. Yo he puesto el ejemplo acá, por lo menos acá en Dallas está lo que es el Parkland. Quizás los que están en Dallas lo van a ubicar, pero sé que en todas las ciudades hay un hospital que normalmente muchas personas dicen, yo tengo seguro de Parkland o tengo seguro de tal hospital. Ojo, ¿qué pasa cuando la persona tiene una emergencia o un accidente? Si lo llevan a otro hospital o a otra clínica, como sea, la suscripción que ustedes tienen les va a cubrir en otro lado, así como en Parkland muchos dicen, yo tengo seguro de Parkland. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una emergencia, me llevan a otro lado, no me va a cubrir. Únicamente me cubre con los servicios que este proveedor tiene. Por eso se conoce como una suscripción. Voy a poner el ejemplo de Costco. ¿Qué pasa con Costco, verdad? Para poder entrar ahí, tengo que comprar una membresía. Eso me convierte en un suscriptor. Esa membresía yo la puedo utilizar en cualquier Costco, en cualquier estado. Sin embargo, ¿será que con esa misma membresía o esa suscripción yo puedo ir a Sam's? No. ¿Por qué? Porque es un servicio o un proveedor diferente. Es por eso que los proveedores de servicios no son aseguradoras, sino que ellos proveen los servicios a cambio de un pago mensual. No sé si me explico, si hay alguna pregunta, alguna duda. Ahí tengo una mano levantada. Sí, soy yo. Quería que me aclararas, por favor, porque el HMO y el EPO es considerado un proveedor de servicios. Esa parte no lo sabía. Ok, ¿por qué los HMO y los PPO son considerados proveedores de servicio? Esa es una pregunta que viene en el examen, porque yo tengo que pagar una prima directamente con mi proveedor a cambio de un servicio. ¿Qué es lo que pasa con un HMO? Un HMO lo que me da automáticamente es que me asigna un médico de cabecera, entonces yo solo tengo acceso con él, no puedo ir a cualquier lado. Un PPO me da acceso, claro, ¿verdad? Pero de igual forma, es el proveedor de servicios el que me lo asigna y me cubre esos gastos. Entonces, porque ellos proveen los servicios, los HMO o los PPO no son aseguradoras, porque yo le pago directamente al que me provee el servicio. No sé si me explico, no estoy pagándole a una... O sea, yo lo que entiendo del HMO y el EPO es que son tipos de seguro de salud, es decir, que si el EPO te cubre, o sea, es un seguro más extenso que puedes utilizar incluso a veces en varios estados de los Estados Unidos, no necesitas un médico primario para verte con especialistas, en cambio el HMO sí es como es menos, tiene menos beneficios, necesitas ir a un médico primario, no te cubren todos los estados, etcétera. Eso es lo que yo entiendo, por eso no lo relaciono con un proveedor de servicios, por eso quería que me aclararas. Ahora, gracias ahí por la observación. Ahora hago la pregunta, ¿a quién le pagamos nosotros por los servicios de PPO o HMO? ¿Al proveedor? Bueno, al seguro, ¿no? O sea, el seguro que te está brindando ese beneficio, ¿no? Es al corredor. Es al No, no es al proveedor, es en este caso es como un hospital o una pequeña clínica o al médico o a los médicos del plan. Es decir que yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a un Walmart, yo consumo en Walmart y tengo que pagar ahí mis servicios, lo que estoy consumiendo. Voy a un restaurante y pago ahí mis servicios, ¿no? Al PPO, miren, la diferencia entre un PPO y un HMO, ¿verdad? El PPO me permite a mí ir con cualquier proveedor y claro, tengo precios especiales y puedo ir con cualquier proveedor, pero yo voy a hacerme un examen y pago ahí ese servicio. Con mi HMO, que es una pregunta que viene en el examen, ¿cuál de los siguientes, o un HMO, cuál de las siguientes características tiene? Menciona así, ¿no? Que tiene, y la respuesta correcta de estas, ¿verdad? Del HMO es
que se paga una prima, un pago mensual. Se menciona un pago mensual, que tiene un pago mensual, no una prima, sino un pago mensual. ¿Por qué? Porque es un médico de cabecera y yo le pago directamente a mi proveedor mensualmente. No es una aseguradora. Yo no le estoy pagando a una aseguradora, le estoy pagando a ese proveedor a cambio del servicio. Entonces tengo ahí el médico de cabecera y cobra mensualmente. ¿En cuál de las siguientes circunstancias se puede cancelar una cobertura de HMO? Y dentro de las 4 opciones se menciona al impago de la prima, ¿verdad? Que es la respuesta que viene. Entonces, es la única forma en que me dejen de proveer esos servicios, pero usa el término proveedor. ¿Por qué? Porque no es una aseguradora, sino que le pago directamente a mi proveedor, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Si explico el detalle, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Tengo la mano levantada nuevamente. Profe, una pregunta. Dígame, Rosel. ¿Cómo lo cancelas con el PPO? Son débitos automáticos, normalmente. Siempre se enlaza una cuenta, ¿verdad? Pero es directamente con el servicio, con su proveedor, ¿verdad? Usted registra su tarjeta y normalmente le van haciendo los cobros automáticos. Okay. Anteriormente pues eran los pagos, pues obviamente hoy en día ya todos los sistemas son automatizados, ¿verdad? De que se hagan los cobros, eso evita procesos administrativos y todo lo demás, ¿no? Pero ahora son automáticos. Entonces normalmente enlazan una tarjeta y se hacen los cobros, pero es directamente con un proveedor. La decisión de tener un seguro de salud o tener un proveedor de servicios, ¿será que los proveedores de servicios son más económicos que un seguro de salud? El tema es, mire, el seguro me protege a mí o me blinda por cualquier percance en cualquier lugar. Mientras que un proveedor de servicios solo tengo acceso a ellos. ¿Qué pasa si yo tengo un accidente o una necesidad? Claro, son más económicos porque tengo acceso a servicios más, bueno, depende, ¿verdad? Porque están las pólizas de gastos mayores y los proveedores de salud también están limitados, ¿verdad? Van a ofrecer todo con un límite. Entonces, el problema es de que si yo tengo una necesidad y no tengo ningún proveedor inmediato, no me va a cubrir. Entonces, eso solo me cubre, pues, así como acá en Dallas, pues, si yo compro en Parkland, solo en Parkland me cubre. Si yo estoy en otra ciudad o tengo una emergencia, no me va a cubrir. Entonces, me toca pagar a mí de mi bolsillo o a través de otro seguro. Pero no me estaría cubriendo porque ellos proveen servicios a cambio de un pago mensual, ¿verdad? Sin embargo, no es un asegurador. Por eso se mencionan los seguros comerciales. Ellos sí pagan las facturas. Ellos no proveen servicios como el caso del Medicare. Por eso lo mencionábamos al principio, ¿verdad? El Medicare provee servicios o provee gastos. Y si ustedes se dan cuenta, el Medicare provee gastos. ¿Por qué? Porque es un asegurador, solo que es por parte del gobierno y no es privado. Sin embargo, los proveedores de servicio no son aseguradoras. Ellos proveen servicios a cambio de una suscripción. Por eso acá está el término palabra clave, ¿verdad? Tengo que comprar una suscripción y y es algo mensual, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con este tema, alguna duda que tengan. No sé si me iba a hacer, Perina, no sé si me iba a hacer alguna pregunta, que tengo la mano ahí levantada, pero no sé si era... Ah, no, disculpa, se quedó levantada. Y lo que pasó fue que me confundí con HMO y EPO, por eso es que tenía la duda. Luego entendí que es PPO, claro, ahora entiendo todo. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, si no hay alguna otra pregunta con estos temas, pero gracias por las preguntas, de verdad, como les digo, siempre me gusta responder las preguntas porque eso nos ayuda a aclarar temas que a veces ni siquiera tenemos pensado o sabemos la relación de un tema con otro, pero hasta que viene una pregunta nos sumergimos y profundizamos en otros términos que no vemos acá, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Perdón, esto se me está quedando trabado acá. Muy bien. Paso esto para acá y seguimos acá. Muy bien. Entonces ya vimos lo que son proveedores. Seguimos acá. Los los Blue Cross y los Blue Shield. Esto se menciona, esta pregunta quizá la encuentren más en Texas, sinceramente nunca la he visto, pero quizá la encuentren un poco más en Florida, ¿no?
Pero ¿qué pasa con los Blue? Son las aseguradoras de salud dominantes en los Estados Unidos. Son planes nacionales. Miren, acá se menciona algo interesante. Aquí es donde podemos ver un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los Blue? Los planes nacionales de los Blue Shield y los Blue el Cross están afiliados libremente a través de asociaciones nacionales, pero son administrados de manera independiente. Los Blue brindan la mayoría de sus beneficios por servicios en lugar de reembolsarlos, ¿verdad? Esto significa que la aseguradora paga al proveedor directamente por el tratamiento médico que se le brinda al suscriptor. Palabra clave. En lugar de reembolsar al asegurado. Como proveedores participantes, los médicos y hospitales acuerdan contractualmente los costos específicos de los servicios médicos brindados a los suscriptores, ¿verdad? Por eso les digo, palabra clave, suscriptores. Los miembros de los Blue son conocidos como suscriptores. Los planes de los Blue se llaman planes de prepago porque los suscriptores pagan una tarifa fija generalmente cada mes porque dice servicios médicos cubiertos, ¿verdad? La mayoría de las organizaciones de los Blue operan como organizaciones sin fines de lucros y esta es una de las más conocidas en todo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, seguimos acá. Luego encontramos lo que es el cuidado ambulatorio. ¿Qué es el cuidado ambulatorio? Básicamente, pues esto lo están utilizando muchas aseguradoras hoy en día porque el objetivo es bajar los costos tanto para el asegurado como para la aseguradora, ¿verdad? Esos servicios express, ustedes van en la mañana, les hacen una cirugía y es como, aquí lo operamos, pero se recupera en su casa. Su hospital es su casa, ¿no? Entonces eso, de esa forma, pues se bajan costos. Entonces dice acá, tratamiento o intervención de atención médica personal que se utiliza tecnología médica avanzada o procedimientos administrados de manera ambulatoria, ¿verdad? Como cirugías, exámenes físicos, vacunas, etc. Entonces, entramos ahorita de lleno. Ahorita vimos más que todo la parte externa, ¿verdad? Para darle un poquito de contexto en qué parte entran los gastos médicos. Entonces, miremos acá. ¿Qué función cubren los gastos médicos? Dice, el seguro de gastos médicos brinda ¿qué? Nuevamente, protección financiera contra el costo de la atención médica por accidentes y enfermedades. Ya lo vimos. Se puede proporcionar cobertura para atención hospitalaria, servicios médicos, gastos quirúrgicos, servicios de diagnóstico, laboratorio, medicamentos, enfermería y otros procedimientos necesarios. El seguro individual de gastos médicos generalmente se escribe por término de un año, ¿verdad? Por eso que sus pólizas normalmente de seguro de salud se renuevan anualmente, ¿verdad? Y dependiendo del uso que yo le haya dado a mi póliza, pues va a variar cada año, porque se ajusta a la edad de la persona y también a los riesgos que contiene el asegurado, ¿verdad? Si yo hago un uso constante de mi póliza, pues obviamente a la renovación voy a tener un incremento también considerable. Sigamos. Entonces, miremos acá. Voy a igual ponerlo todo. Tenemos los planes básicos. Vamos a empezar. Dijimos que, miren, es bien fácil si ustedes lo ven de esta forma. Cuando nos centramos en gastos médicos, se divide en dos. Por una parte están los básicos y por otra parte están los gastos mayores. Medicare, por una parte está lo que provee el Medicare, que son gastos básicos, y por otra parte están los seguros complementarios, ¿verdad? Que se conocen como Medigap. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo, ¿verdad? Solo que son por aseguradoras privadas y por otra parte el Medicare, que es un asegurador del gobierno. Como lo vimos ayer, las anualidades y el seguro social, ¿no? El tema de jubilación y todo esto también por la parte del gobierno. Entonces, si se dan cuenta, todo va paralelo, ¿verdad? Solo que son por la parte privada. Entonces, dice acá los planes básicos de gastos médicos. Entonces estamos hablando de gastos y gastos, cuando hablamos gastos médicos dijimos que son gastos mayores y gastos básicos. El seguro de gastos básicos, ¿verdad? Médicos a veces se denomina primer seguro de dólares. A diferencia del seguro de gastos médicos mayores, proporciona beneficios por adelantado sin tener que pagar, que dice un deducible. Es decir, que acá
no se paga un deducible. Aquí encontramos una palabra clave. Entonces, para gastos básicos no existe deducible. Las pólizas de gastos médicos básicos clasifican sus coberturas de acuerdo con la categoría general, ¿verdad?, de atención médica, que son 3 cosas. ¿Qué cubren los seguros? Miren, y es aquí donde se clasifica en 3 categorías. Cuando hablamos de gastos básicos y gastos mayores, ambos se divide en 3. Gastos hospitalarios, gastos quirúrgicos y gastos médicos. ¿Por qué? Porque los gastos médicos son servicios médicos, los hospitalarios no necesariamente el hecho de que hospitalicen a alguna persona significa que la tienen que operar, ¿verdad? Entonces es por eso que la persona tiene esos 3 tipos de cobertura. Y ya vamos a ver por qué se clasifica en estas 3. Entonces dijimos, todos los seguros de salud se clasifican por gastos médicos, gastos hospitalarios y gastos quirúrgicos. Porque recuérdense que las pólizas básicas, bueno, las mayores también, pero todas las coberturas o todos los seguros tienen un techo. Entonces, ese techo para los gastos médicos no son los mismos que para gastos hospitalarios o para gastos quirúrgicos. Es decir, que el techo básico de cada uno de los 3 varía, ¿verdad? Dependiendo de la situación. El seguro de gastos básicos generalmente tiene límites de beneficios más bajos que el seguro médico principal. Cada vez que ustedes vean seguro médico principal, se refiere a una póliza de gastos mayores. Médico principal, gastos mayores, ¿verdad? Los beneficios proporcionados por el seguro de gastos médicos básicos son más bajos que los gastos reales incurridos, ¿verdad? Normalmente. Esta es una pregunta que viene en el examen, ¿sí? Una póliza de gastos médicos se reconoce por, ¿verdad?, que los costos son más bajos que los reales incurridos. De hecho, creo que viene literal. Son más bajos los costos, si menciona, los costos son más bajos que los gastos reales incurridos. Una tarifa particular cobrada por un médico u otro profesional de salud se denomina gasto habitual y razonable. Esto es cuando normalmente tienen una póliza básica y dice, si usted solo por servicio, por chequeo o por un ultrasonido solo paga $35, ¿verdad? Esos $35 no es un deducible, no es un copago o un coaseguro, sino eso se denomina un gasto habitual y razonable, ¿verdad? Porque estamos hablando de una póliza de gastos básicos y como son gastos básicos, proporciona lo básico. Entonces, el monto de pago de reclamo del paciente se basará en los términos de la póliza. Entonces, miremos. Primero, ¿cuáles son los 3 que dijimos que cubren las pólizas de salud? ¿Cuáles son las 3 áreas? Hospitalarios, quirúrgicos y médicos. Gracias, Norimar. Hospitalarios, quirúrgicos y médicos. Entonces, miremos cuáles son los hospitalarios. Es decir, que si aquí viene una pregunta del examen. ¿Qué cubren los gastos hospitalarios? Cubren la habitación y el alojamiento del hospital, gastos diversos del hospital como gastos de laboratorio, rayos X, medicamentos y el uso del quirófano y los suministros. Estamos hablando de cobertura básica, ¿verdad? Y en el examen viene una póliza de salud con cobertura básica que paga los gastos de habitación, alimentación y medicamentos. ¿Qué tipo de cobertura sería? Y vienen las 4 respuestas y de las 4 respuestas viene básico de hospital. Vamos a ver, básicos hospitalarios, creo que viene así, básico de hospital o hospitalarios, creo que menciona, ¿no? No recuerdo bien, pero se dice básico de hospital. Entonces, recuérdense que estamos hablando de una póliza hospitalaria básica. Y la póliza hospitalaria básica, es decir, que yo no necesito una póliza de gastos mayores para ser hospitalizado. ¿Por qué? Porque me paga la habitación, ¿verdad? Gastos de laboratorio, medicamentos y el uso del quirófano. Estos gastos están cubiertos mientras el asegurado está confinado en un hospital. No hay deducible. ¿Por qué? Porque es una póliza de gastos básicos.
Y los límites de alojamiento y comida se establecen en un monto específico en dólares por días hasta un número de días máximo, ¿verdad? Porque también tiene un límite por ser una cobertura básica. Los beneficios de habitación y pensión del hospital cubren los gastos de ocupación de la habitación, la cama, atención de enfermería general, alimentos y bebidas, que es, esto creo que también se menciona en esa pregunta, ¿no? Y cubre la habitación, la cama, la enfermería en general, alimentos y bebidas. Entonces es una póliza básica de hospital, ¿verdad? La revisión concurrente es un método de revisión, cuando es el médico el que está ahí pendiente. Dice, un resultado típico de una revisión concurrente es que se monitorea la duración de la estadía en el hospital. Entonces, ahorita estamos viendo hospitalario. De aquí viene esa pregunta que les digo. Es la única que he visto hasta el momento con servicios hospitalarios, ¿verdad? Luego encontramos acá, las pruebas previas a la admisión ayudan a controlar los costos de atención médica, principalmente al reducir la duración de la hospitalización. Es posible que estos límites no contemplen el monto total de los cargos de habitación y comida del hospital incurridos por el asegurado. Entonces, acá se nos da un ejemplo. Vean. Por ejemplo, si el beneficio del gasto de hospital era de $200 por día, es decir, que estamos hablando de una póliza básica, y dice que daba una cobertura de $200 al día, ¿verdad? Y el hospital realmente cobra $400 por el servicio, ¿de dónde salen los otros $200 si es una póliza básica? ¿Quién pagaría por eso? El asegurado. Es decir, nosotros cubriríamos. Esa es una pregunta. Miren, hay una pregunta que viene en el examen y dice, un asegurado con una póliza médica principal, y ya sabemos que cuando dice una póliza médica principal se refiere a una póliza de gastos mayores. Tiene un excedente de $50 que no cubre. Ojo, una póliza médica principal tiene un excedente de $50 no cubiertos. ¿Quién pagará esos $50? El hospital, la aseguradora, el deducible o el asegurado. El asegurado. Correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es una póliza médica principal, es una póliza de gastos mayores. Y si ya no cubre esos $50, que es un excedente que se pasó del límite, quiere decir que lo tiene que pagar. Ah, ok, aquí me pusieron, ¿verdad? El asegurado, correcto. Esa es una pregunta que viene en el examen. Muy bien. Veamos entonces ahora la cobertura de gastos quirúrgicos. Ya vimos la de hospital. Entonces la de quirúrgicos está escrito comúnmente como un conjunto de pólizas de gastos de hospital. Estas pólizas pagan los costos. La de hospital se recuerdan que incluía quirófano, ¿verdad? Pero no incluía cirujanos o anestesiólogo. En el caso de los quirúrgicos cubre cirujano, ¿verdad? Acá se menciona el anestesiólogo y el quirófano también. Bajo el enfoque del cronograma quirúrgico, cada procedimiento quirúrgico se le asigna un monto en dólares por parte de la aseguradora, es decir, que tiene un límite. Entonces, miren acá lo que menciona. Bajo un enfoque razonable y habitual, el gasto quirúrgico se compara con lo que se considera, palabras claves, razonable y habitual para la parte geográfica del país. ¿Qué quiere decir según la parte geográfica del país? ¿A qué se refiere? Donde se realiza la cirugía. Si el cargo se encuentra dentro de los parámetros razonables y habituales, el gasto normalmente se paga en su totalidad. Si el cargo es más de lo razonable y habitual, el paciente debe absorber la diferencia. Entonces, cuando se menciona razonable y habitual según la parte geográfica, ¿qué quiere decir? Pongo un ejemplo. Yo compré mi póliza de seguro aquí en Texas. Entonces, yo tengo un límite de cobertura básica acá en Texas. Pero como dice que es según la parte geográfica, como yo estoy pagando un seguro, me cubre en cualquier estado de Estados Unidos. Entonces, suponiendo que aquí mi techo es de $500, ¿verdad? Es el límite básico acá en Texas.
Entonces, si yo tengo un accidente en California, y California sabemos que los costos son mayores, entonces mi techo básico en California pueda que sea, por poner un ejemplo, $700. ¿Por qué? Porque es más costoso, porque dice acá, razonable y habitual según la parte geográfica del país, ¿verdad? Según la parte geográfica del país. Eso quiere decir que mi techo básico en Texas no es el mismo que en Florida. O pongo otro ejemplo. Si yo me accidento en Rhode Island, ¿no? Que es el estado más pequeño. Y también los costos pues son más bajos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me accidento en Rhode Island, pueda que yo tenga $500 máximos aquí en Texas, pero en Rhode Island solo tengo 300, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque se adapta según la parte geográfica, ¿verdad? Razonable y habitual según la parte geográfica del país. Los cargos habituales razonables, ¿verdad? Que se conoce como el UCR, son la cantidad máxima que la aseguradora considerará elegible para reembolsar según un plan de seguro médico y se basa principalmente en cargos promedio dentro de un área geográfica. Ojo, pregunta de examen. Esta es, ¿de qué tipo de cobertura estamos hablando? De la básica. Cobertura de gastos quirúrgicos Básica. básicos. Quirúrgico básico. Quirúrgico básico. ¿Es comercial o es privado? Privado. Privado. Perdón, ¿es comercial o es un proveedor de servicios? ¿Es una aseguradora comercial o es un proveedor de servicios? Proveedor de servicios. Proveedor de servicios. Estamos hablando de gastos básicos. Estamos hablando de gastos. Entonces, estamos hablando de las coberturas La aseguradora. pólizas comerciales. No estamos hablando de proveedores. Ojo, porque estamos hablando de gastos básicos y gastos mayores. Recuérdense que las aseguradoras comerciales pagan las facturas, tanto de pólizas básicas como de pólizas de gastos mayores. Un proveedor ofrece servicios y aquí estamos hablando de gastos. ¿Me explico? Entonces, como estamos hablando de una cobertura o de gastos quirúrgicos, de una cobertura comercial o una aseguradora comercial, pregunto. Acá dice, vamos a ver, ¿considerará elegible el reembolso? Para el reembolso según un plan de seguro médico. Ese reembolso, es decir, esos gastos, ¿para quién son? ¿Para el asegurado o para el lugar que provee el servicio? Para el asegurado, un reembolso. Para, entonces, o sea, Para el Estado, porque es un reembolso, ¿no? ok. Miren que lo vimos en la primera slide cuando empezamos a ver, ¿no? Lo que eran aseguradoras comerciales y proveedores de servicio. Las aseguradoras comerciales reembolsan a los ¿cómo mencionaba ahí, no? Reembolsan a los hospitales o a las clínicas, ¿verdad? Es decir, a los que proveen el servicio, los gastos, y no sé si se recuerda que lo vimos al principio. Déjeme si voy acá, voy a salir acá, estamos en el slide 19, veamos. Es decir, que el pago se le hace directo es que no quiero decir proveedor de servicio, pero a quien presta el servicio. Gracias, acá lo tenemos, miren, gracias. El que presta el servicio, ajá. Miren, ¿qué dice acá un proveedor de seguros comerciales? Dice función de seguro el enfoque del reembolso. El derecho de la asignación incorporada en la mayoría de las pólizas de salud comercial permite a los propietarios de póliza asignar los pagos de beneficios a la aseguradora directamente, o sea, al proveedor. O sea, es decir, que la aseguradora paga directamente al proveedor. Como me dijeron ahí, no quiero usar la palabra proveedor porque suena confuso, ¿verdad? Pero es decir, que la aseguradora paga directamente al proveedor. Y luego dice acá, lo que alivia al dueño de la póliza tener que pagar primero al proveedor.
O sea, ese reembolso. Por eso es de que el término reembolso suena confuso, ¿verdad? De que me están reembolsando a mí. Pero básicamente acá se refiere a que paga directamente al proveedor, lo que me alivia como asegurado de tener que sacar de mi bolsillo. A eso se refiere. Entonces, dicho esta aclaración, me voy, íbamos en la, vamos a ver, en la, si no estoy mal, íbamos en la 19, ya nos faltan algunas. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Perdonen que me detenga acá, pero hay una pregunta que viene en el examen. Y dice específicamente, los cargos habituales y razonables, y vienen estas siglas UCR literal en el examen, provee los reembolsos ¿a quién? Y menciona de las 4 opciones. Los cargos habituales y razonables UCR provee los reembolsos, ¿verdad? Por los gastos, ¿a cuál de los siguientes? Y vienen las 4 respuestas. Al proveedor, al asegurado, al dueño de la empresa donde trabaja, que le provee el servicio, y no me recuerdo cuál era la otra. Entonces, en base a lo que yo les acabo de decir, provee los gastos o los cargos habituales y razonables, UCR, provee los reembolsos ¿a quién? De las respuestas Al- que... Al proveedor. Al proveedor de servicio, Correcto. ya sea un hospital o Al proveedor de los servicios, sea al hospital, ¿verdad? Pero esa sí, es a los... sí. ¿Se dan cuenta cómo sirve nos fuimos a la primera slide, ¿verdad? Y amarramos para poder responder esta. Y esta es una pregunta que viene en el examen. Y ojo, ¿por qué les digo esto? Porque en la pregunta dice reembolso. Y como me dijeron acá, bueno, si es un reembolso es al asegurado. Y ahí dice a quién le va a reembolsar. Y como respuesta viene al dueño de la póliza, o al asegurado. Entonces, pero habla de un UCR. Entonces, para comprender qué es un UCR, son los cargos habituales y razonables de una póliza de gastos básicos. Y una póliza de gastos básicos es una cobertura de una póliza o una aseguradora comercial. Por lo tanto, una aseguradora comercial paga directamente al proveedor y no reembolsa al asegurado. ¿Me explico? Porque aparte están las que reembolsan al asegurado, que son las cuentas de ahorro, que ya las vamos a ver por ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico con estos términos. Entonces, miren acá. Veamos. El enfoque del valor relativo es similar al método del cronograma quirúrgico. La diferencia es que en lugar de asignar un monto fijo en dólares, a cada procedimiento quirúrgico se le asigna un conjunto específico de unidades. ¿Se recuerdan que ayer en anualidades vimos también el tema de unidades? Lo mismo pasa acá. Es decir que en vez de decir, vamos a asignarle 200 o 300, según la parte geográfica se asignan 2 unidades o 3 unidades. Y cada unidad, vamos a suponer que cada unidad tiene un valor de $200. Entonces yo ya sé, si me asignan 2 unidades, quiere decir que me asignaron $400, ¿verdad? Entonces dice acá, las pólizas tendrán un monto declarado en dólares por unidad, conocido como el factor de conversión, para determinar ese beneficio. Entonces, no sé si me debía entender acá con el término del UCR, ¿verdad? De los cargos habituales razonables, que es la pregunta que viene. Esta pregunta siempre la he visto en el examen. Entonces, presten atención a esto. Sí, no conocía el término OCR, pero ya lo agarré. Ajá. Y ustedes van, recuérdense nada más, ¿verdad? UCR vienen esas siglas literal en la pregunta, ¿verdad? Y se refiere a una póliza comercial, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Y si no, continuamos. Muy bien. Seguimos acá. A menudo se denomina cobertura, estamos con gastos médicos, ¿verdad? Ya vimos quirúrgicos y hospitalarios. Y la tercera es gastos médicos. A menudo se denomina cobertura de gastos no quirúrgicos para médicos básicos porque brindan cobertura para servicios no quirúrgicos. La cobertura de gastos médicos básicos se puede comprar para cubrir los beneficios de emergencia de accidentes, beneficios de maternidad, trastornos mentales nerviosos, cuidado de hospicio. Ojo, aquí viene otra pregunta. Cuidado de salud en el hogar, cuidado de pacientes ambulatorios y gastos de enfermeras.
El Medicare, ¿qué tipo de servicios de gastos provee? ¿Mayores o básicos? Básico. Básicos. Ok. Miren que, perdonen que sea tan repetitivo con esos términos, pero créanme que les va a ayudar a recordar todos esos términos en el examen, ¿no? Entonces, hay una pregunta que viene en el examen que se menciona, vamos a ver, ¿cómo dice? Un seguro complementario provee ¿cuál de los siguientes servicios? Medicare, seguro médico, cuidado de hospicio, ¿verdad? Y atención médica en el hogar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Cuidado de hospicio, Vamos a ver, ¿cuál fue la pregunta? Recuerden. Alguien que me la diga. seguros Un seguro complementarios. complementario, ¿a cuál de los siguientes servicios provee? Un seguro complementario, como siempre les he dicho, presten atención a las palabras claves, ¿correcto? Un seguro complementario. ¿Qué es un seguro complementario? ¿Será una póliza básica o una póliza de gastos mayores? Gastos mayores, Gastos mayores, es complementaria, es decir, complementa lo básico. Ojo con esos términos. Entonces, se menciona Medicare, Medicare es básico, por lo tanto, lo descarto. Se menciona seguro médico, básico, es básico, lo descarto. Se menciona cuidado de hospicio, pero ojo acá, miren, estamos hablando de una cobertura, ¿qué? Básica, y está hablando de un seguro complementario. El seguro complementario complementa lo que lo básico no me da. Entonces, hospicio, tampoco, queda descartado. Ahora, que me manden una enfermera para que me cuide en la casa, ¿todas las pólizas incluyen eso? no todas. La que tiene gastos mayores, y por eso, ojo con esa pregunta, porque puede sonar confusa. Una póliza complementaria, ¿cuál de los siguientes servicios te provee? ¿Verdad? Cuidado de hospicio, yo sé que no, porque me la provee la básica. ¿Me explico? Entonces, esa es otra pregunta que viene en el examen, ¿sí? No sé si me doy a entender con los términos. Entonces, Sí, nada más ahí la respuesta, perdón, a esa pregunta, ¿cuál es de las opciones? la respuesta Ajá. de esa pregunta es atención médica en el hogar. Por eso les decía, ¿verdad? Recuérdense de la enfermera que les mandan a su casa, ¿no? Es decir, que los están cuidando y apapachando allá en la casa. Entonces, solo la póliza de gastos mayores, por eso es complementario, complementa lo básico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Medicare y el seguro básico no me da ese servicio, ¿verdad? Y luego encontramos hospicio, también me lo da una póliza básica, pero la de que me manden una enfermera al hogar y que me esté cuidando las 24 horas, 24/7 en casa, solo me lo da un seguro complementario o una póliza de gastos mayores, ¿verdad? Entonces, cuando el término seguro complementario normalmente se escucha o se ve más frecuente en el Medicare, ¿verdad? Es donde se usa normalmente el término complementario, pero complementario se refiere a póliza de gastos mayores o los GAP en el Medicare, ¿verdad? No sé si me doy a entender con esos términos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Sí, mi duda es aquí en el segundo párrafo de la diapositiva, dice cuidado de salud en el hogar y estamos hablando de gastos médicos básicos. ¿A qué se refiere con cuidado de salud en el hogar? Que tenga supervisión, ¿verdad? Pero no se le manda a alguien en 24/7. Porque Ok, la respuesta que viene en el examen es cuidado, vamos a de ver. enfermera. Sí, o sea, cuidado de una enfermera, pero dice, hace un término, ¿no? Como cuidado personalizado, ¿no? Que en el Ok, hogar. Normalmente ese término se usa cuando le mandan una enfermera. O sea, cuidado en el hogar es, cuidado de salud en el hogar es, o sea, obviamente que usted recibe como alguna atención o eventualmente que se le manda a una persona quizá para administrar algún medicamento, pero no es que tenga a alguien 24/7, ¿verdad? Eso
solo lo adquiere con una póliza de gastos mayores. Complementaria Ajá, una a lo complementaria. básico. Ujú. Ok, queda entendido. Ujú. Por eso dice cuidado de pacientes ambulatorios y gastos de enfermera, pero no 24/7, ¿verdad? Ok. Sin importar qué tipo de plan o cobertura se compre, estas pólizas generalmente ofrecen solo beneficios limitados que están sujetos a una limitación de tiempo. Es decir, que no me va a cubrir porque son básicos, ¿verdad? Entonces siempre están limitados. Entonces, veamos acá. Ya vimos las coberturas básicas que tienen un techo y tienen un límite. Un momentito. Ok. Voy a poner aquí todo y así les voy subrayando. Miremos, el seguro de gastos médicos mayores. Por lo general comienzan cuando el seguro de gastos médicos se cancela en dos formas. Como un suplemento a un plan básico o como un plan independiente integral. Las principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia de cobertura bajo una póliza. Ojo, vean, yo no puedo tener una póliza de gastos mayores sin tener una póliza de gastos básicos. Es decir, que para construir un segundo nivel, ¿qué necesito? Tener un primer nivel, ¿correcto? O sea, yo no puedo venir y construir el segundo sin tener primero. Entonces, para tener un segundo para tener una póliza de gastos mayores, necesito siempre la básica. Siempre va a estar la básica adelante. Entonces, y luego viene la de gastos mayores. Y la de gastos mayores es como quien dice, necesito ciertos requisitos para acceder al segundo nivel. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Los principales planes de gastos médicos ofrecen una amplia cobertura. Y aquí se mencionan beneficios por gastos médicos razonables y necesarios sujeto a los límites de la póliza. Esta parte, gastos médicos razonables y necesarios, es pregunta de examen. Una póliza de gastos mayores, ¿qué tipo de cobertura me provee? Habla, no me recuerdo cuáles son las tres opciones, pero las tres opciones no dan respuesta a nada. Una de esas creo que menciona de póliza de básica. Perdón. Las otras dos no recuerdo específicamente, pero la cuarta opción, y siempre me recuerdo, la he visto muchas veces, la cuarta opción normalmente es la que dice una póliza de gastos mayores provee gastos médicos razonables y necesarios sujeto a los límites de la póliza. Esto viene literal en el examen. Esa respuesta. Una póliza de gastos mayores provee gastos razonables y necesarios sujeto a los límites de la póliza. ¿Por qué? Porque claro, pero dice médicos razonables y necesarios. La básica son limitados. Ojo con esos términos. Estas son razonables y necesarios. ¿Por qué? Porque la de gastos mayores también tiene un techo, ¿verdad? También va a estar limitada. Entonces dice acá, cobertura integral para gastos hospitalarios que son alojamiento, comida y los servicios, ¿verdad? En el hospital. Protección de gastos médicos catastróficos. Otra preguntita de examen. Miren, hay una pregunta. ¿Cuál de las siguientes pólizas no aplica para una cobertura de gastos médicos catastróficos? Viene Medicare, póliza médica, una cobertura básica, cobertura de gastos mayores y Medicaid. ¿Cuál creen de las cuatro que no aplica para una cobertura de gastos médicos catastróficos? Medicare. Correcto. ¿Por qué el Medicaid? Es básico. Ok, vean. No, pero ¿me dijo Medicaid o Medicare? Medicare, porque es básico. Ok, gracias. Miren, se menciona Medicare y Medicaid. Entonces, ¿cuál de las siguientes no se puede aplicar? Entonces, la respuesta correcta a esa no es Medicare, sino es Medicaid. Explico por qué.
El Medicare, yo puedo adquirir una póliza porque la pregunta dice en cuál de las siguientes no puedo adquirir. Entonces, en el Medicare yo puedo adquirir cobertura médica catastrófica a través de los GAP. Es decir, que contrato un GAP o un seguro complementario para el Medicare que me dé servicios catastróficos. La póliza de gastos mayores, como ustedes ven acá, también me provee gastos catastróficos. Una póliza médica de gastos básicos me da la opción de aplicar a una cobertura de gastos mayores para obtener cobertura catastrófica. Pero la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes no puede aplicar para una cobertura catastrófica? El Medicaid. ¿Por qué? Porque el Medicaid está hecho para personas de escasos recursos. ¿Me explico? Y por lo mismo, el Medicaid no me permite agregar cobertura, ¿verdad? Complementaria o una cobertura de gastos mayores, porque es una póliza para personas de escasos recursos. Entonces, el Medicaid no me funciona como un seguro básico. Claro, me proporciona lo básico, pero es una póliza cerrada, porque se supone que la persona no puede pagar otra cobertura. Entonces, por lo tanto, la persona no puede venir y decir, en mi Medicaid voy a construir un segundo nivel. No, porque no está preparada para construir un segundo nivel. No sé si me explico por qué la respuesta de esa pregunta, ¿cuál de las siguientes no aplica para una cobertura de gastos médicos catastróficos? Y es el Medicaid. No sé si me doy a entender con los términos. Sí, lo entiendo. Se entiende. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda con estos términos, ¿verdad? Esa es una pregunta que viene en el examen. Entonces, son preguntas que uno dice, híjole, ¿y aquí qué, verdad? O sea, se queda uno como, o no recuerdo, por eso les doy el contexto, ¿verdad? Porque aquí se menciona catastróficos. Vemos el Medicare, vemos el Medicaid y no menciona catastrófico, pero la pregunta toma temas de diferentes conceptos, ¿verdad? Y los unifica en una pregunta. Entonces es ahí donde yo tengo que poner a trabajar con esas palabras clave, ¿verdad? Siempre les digo palabras clave. Entonces es una pregunta que ustedes van a encontrar con el tema de catastrófico, ¿verdad? Recuérdense el Medicaid cuando encuentren el tema o la pregunta catastrófico, ¿sí? Luego habla de beneficios por lesiones o enfermedades prolongadas. Aquí sí ya se habla prolongadas porque son pólizas mayores. A diferencia de los planes de gastos médicos básicos, estas pólizas generalmente tienen palabra clave. Esto es súper importante acá. Deducible y coaseguro. Cada vez, y de hecho viene una pregunta, una póliza de gastos mayores se distingue por, y dentro de las 4 opciones, viene una que dice, porque tiene deducible y coaseguro, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes vean que dice que se paga un deducible, que tiene un coaseguro, gastos mayores, de cajón, no hay pierde, ¿sí? Porque solo la póliza de gastos mayores hay que pagar un deducible y un coaseguro. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Ya estamos contratiempo también, perdonen ahí porque empezamos un poquito tarde, pero vamos a apurarnos. Y tiene grandes beneficios máximos. Se brinda cobertura para gastos hospitalarios para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Los beneficios de hospicio según el plan médico importante normalmente incluye cobertura para el control de dolor, servicios en el hogar y asesoramiento. La lista de medicamentos recetados cubiertos por un beneficio de farmacia se llama formulario de medicamentos. Ok, entonces seguimos acá. Principales características. Un deducible es un monto inicial. Vamos a hablar ahorita del deducible. Entonces, un deducible es un monto inicial en dólares establecido que el individuo asegurado debe pagar antes de que se paguen los beneficios. Entonces, mire, hay 2 formas. Yo tengo mi póliza básica y mi póliza básica supongamos que me da $500. Entonces, yo cubro, de hecho aquí se menciona, ¿no? Una póliza puede tener múltiples tipos de deducible. Está lo que es el deducible fijo inicial, es un monto en dólares establecido que se aplica a una pérdida cubierta. Este deducible se aplica, ¿qué dice? Por ocurrencia, por individuo. Ya vamos a explicar eso. El deducible del corredor cubre la brecha entre la cobertura básica y la de gastos médicos principales. Cuando una póliza médica importante complementa la cobertura básica que no contiene deducible,
el deducible no se aplica hasta que se hayan agotado los gastos básicos. Ahorita voy a explicar eso más en detalle, ¿sí? El deducible integrado se usa cuando un plan médico importante, esto automáticamente me dice gastos mayores, ¿verdad? Complementa la cobertura básica. Por ejemplo, si el médico principal tiene un deducible de $500 y el asegurado tiene una cobertura básica de $500, entonces, en el caso de un reclamo, el monto pagado por la cobertura básica satisface el deducible principal. Sin embargo, si el seguro básico no cubre el monto deducible completo del plan médico principal, se requiere que el asegurado pague la diferencia. Explico acá. Perdonen que lo haya leído rápido. Entonces, hablamos del deducible. El deducible es como un derecho de paso. Hagamos de cuenta que tenemos, miren, está el primer nivel que dijimos, ¿verdad? Vamos a verlo así, ¿no? Está una casa y el primer nivel son los gastos básicos, está limitado. Y acá dijimos que los gastos básicos me dan una cobertura de $500. Entonces yo fui a parar al hospital y mi factura es de $1,000, voy a suponer. Entonces, mi póliza básica no lo cubre, entonces necesito hacer uso de mi póliza de gastos mayores. Entonces necesito subir al segundo nivel. Pero para poder subir al segundo nivel, me están cobrando $500. Eso se conoce como un deducible, es decir que mi póliza de gastos mayores está bloqueada. Para desbloquearla, para poder hacer uso de esa póliza, necesito pagar un deducible. Entonces lo que dice acá, si mi póliza de gastos básicos me brinda $500 y mi deducible es de $500, entonces yo puedo usar mi cobertura básica para pagar ese deducible, ¿verdad? Entonces, pago mis $500 y puedo entrar al segundo nivel. Estando en el segundo nivel, es como quien dice la empresa, bueno, ahora que ya pagaste, hablemos. Y es aquí donde empezamos a negociar para pagar lo que se conoce como el coaseguro. Entonces, este deducible se paga por ocurrencia, por individuo asegurado. Ahorita les voy a dar un ejemplo, que de hecho es un ejemplo real. En un deducible por causa, el asegurado debe cumplir con un deducible por cada accidente o enfermedad. Pero también tenemos el deducible por todas las causas. El asegurado solo tiene que cumplir con un deducible una vez al año durante el periodo. Entonces, ¿qué pasa con ese deducible? Aquí se menciona, ¿verdad? Año calendario, que las pólizas normalmente son del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, el deducible por causa, por individuo, significa, claro, es más bajo, pero es por ocurrencia, por individuo. Pasó con una persona acá que contó un ejemplo, precisamente. No sé, pero justo le sucedió en esa secuencia. Su esposo tiene un accidente y parece que tiene una fractura en la pierna y tiene que hacer uso de su seguro de gastos mayores. Tiene que pagar deducible. A la semana siguiente, uno de sus hijos se fractura. Tiene que pagar deducible. A la semana siguiente, su otro hijo se fractura y tiene que pagar deducible. Luego, el mes siguiente, su esposo vuelve a tener otra fractura y vuelve a pagar deducible. Eso significa que pagó 4 veces deducible. Entonces, ¿por qué? Porque es un deducible por causa, por asegurado. Es decir, que cada vez que yo haga uso del seguro de gastos mayores, tengo que pagar deducible. Pero también está el deducible por todas las causas. Ese quiere decir que solo lo pago una vez en el año y si yo vuelvo a tener una recaída, yo voy nuevamente, ya no tengo que pagar deducible, ¿verdad? Y luego se menciona acá, ¿qué pasa si yo tengo un accidente en noviembre o en diciembre? Entonces, yo no he usado mi seguro en todo el año, entonces pago deducible. Pero dice acá, si se pagan los 3 últimos meses, este deducible se transfiere al próximo año. Eso quiere decir que si el siguiente año yo tengo algún accidente o algo que tengo que hacer uso de mi póliza de gastos mayores, ya no tengo que volver a pagar deducible. No sé si me doy a entender con los términos. ¿Si hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No?
Ok, entonces quiere decir que el deducible se puede utilizar en una parte por cada patología ocurrida por el asegurado. Sí, o sea, dependiendo qué tipo de deducible tenga, ¿no? Obvio. Entonces, si es deducible por todas las causas, entonces hay que pagar ese deducible cada vez que yo haga uso de mi póliza de gastos mayores. Recuérdense que deducible va de la mano con gastos mayores, solo es para activar la póliza. Ojo acá que no hemos entrado a ver el coaseguro, ¿verdad? Pero el deducible es solo para activar la póliza. Es como quien dice, para que yo me siente con la empresa y pueda negociar con la empresa, pero eso solo me da el derecho a negociar, no es que ya cubra mis servicios, ¿sí? Entonces, ahorita solo hablamos del deducible, ahora sí viene el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro? Es otra característica de las principales pólizas médicas o póliza de gastos mayores. Es un intercambio de gastos entre el asegurado y la aseguradora. Después de que el asegurado satisface el deducible, la compañía de seguros y el asegurado comparten el resto de los gastos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí viene una pregunta del examen. La compañía de seguros paga un alto porcentaje que normalmente es un 75, un 80, normalmente es un 80-20. Quiere decir que el asegurado paga un 20% y la aseguradora paga un 80%. Eso se conoce como coaseguro, ¿verdad? Entonces, el coaseguro requiere que el asegurado participe en el pago de los gastos. Hay una pregunta que viene en el examen donde dice, en una póliza médica principal, el coaseguro es compartido entre la empresa y el médico, la empresa, la aseguradora y el hospital, la aseguradora y la empresa de donde trabaja, la aseguradora y el asegurado. ¿Entre quién es compartido entonces? La aseguradora es asegurado. El asegurado, correcto, gracias. Entonces, ese es un coaseguro porque se comparte entre, entonces, por eso les digo, dos términos, deducible y coaseguro, ¿verdad? El deducible solo es el derecho, el que activa la póliza de gastos mayores. Ya activa la póliza, entonces ya me siento con la empresa y sí, negociemos, 80-20, ¿verdad? Hay otra pregunta que viene, ¿cuál es el propósito de un coaseguro en una póliza de gastos mayores? ¿Verdad? Y vienen 4 opciones y viene una opción que dice reducir el uso, vamos a ver, el uso excesivo de la póliza. Reducir el uso excesivo, ¿no? Es decir, que lo que busca es que no abuse de, porque obviamente son coberturas de gastos mayores, entonces, ¿a quién le conviene acá bajar los costos? Pues también me conviene a mí como asegurado, porque yo ya estoy pagando parte de la factura. Entonces, también yo quiero pagar menos, pues tengo que, entonces, ese es el propósito, ¿verdad? No abusar de los servicios, sino que tratar de disminuir esos gastos. Que esa es una pregunta que también viene en el examen, ¿no? Repetir, por favor. Vamos a ver, ¿cuál de los siguientes? Déjeme ver, estoy tratando de que se me escapó ahorita, ¿no? Si alguien la escuchó. ¿Cuál es el propósito de un coaseguro en una póliza médica principal? ¿Verdad? Es la pregunta. Y la respuesta es, dentro de las 4 viene, reducir vamos a ver, reducir el uso excesivo de la cobertura, ¿verdad? El uso excesivo o inadecuado, algo así, creo que viene excesivo, ¿no? De la cobertura. Es decir, que lo que busca en pocas palabras es que no abusemos de la cobertura, ¿verdad? Porque como es gastos mayores, entonces el objetivo de cobrar un coaseguro es involucrar al asegurado, como acá se menciona, a que pague un porcentaje, que participe del pago de esa cuenta, ¿verdad? Entonces, el objetivo es reducir el uso excesivo de la póliza, ¿verdad? No sé si me doy a entender con la pregunta. Que no tengo las palabras exactas, estoy tratando de recordarme, pero es el contexto de la pregunta, no sé si me doy a entender. Después dice detener la pérdida, ¿verdad? Detener la pérdida, desembolso máximo bolsillo, que más, esa es básicamente la respuesta que viene en el examen, ¿no? Detener la pérdida es no hacer uso excesivo de la póliza, ¿verdad? Detener la pérdida es una característica diseñada para limitar
limitar la cantidad de gastos a los que el asegurado puede estar expuesto en una póliza. A menudo, al detener la pérdida, indicará que después de que el asegurado haya pagado un monto específico, ¿verdad? Por su gasto cubierto, el asegurado pagará el 100%. ¿Se recuerdan que les dije, verdad, de la pregunta que venía de los $50? En una póliza médica principal hay un excedente de $50. ¿Quién los paga? Entonces, después de que se consuma toda la cobertura de gastos mayores, el asegurado pagará el 100%, así sea $1. Excedente, no es como, ay, es solo $1, cubrámoslo. No, aunque sean centavos, pero ya hay que pagar ese excedente, ¿verdad? Le toca al asegurado pagarlo. No sé si hay alguna pregunta con el término de deducible o coaseguro hasta acá, para poder cambiar a la siguiente. Profe, disculpe, es que en la lámina anterior, no, en esta sí, en el último párrafo no me quedó claro porque dice el asegurador pagará el 100% y usted mencionó que el asegurado, entonces no me quedó claro. Ok. Perdone que es una mala traducción, ¿sí? Pero se refiere Sí. al asegurado, ¿sí? Ahí creo que si quiere, de una vez, gracias por la observación, porque son algunos detallitos, pero sí, así lo corrijo. El asegurado pagará. Perdón, gracias por la observación, pero No me regrese usted, profe. es el asegurado, ¿sí? El asegurado pagará el 100% de los gastos restantes durante el año de la póliza hasta el límite máximo de la póliza. O sea, ya es responsabilidad nuestra porque ya la aseguradora, ya llegamos al límite. Ya no podemos pedirle más beneficio a la aseguradora. Entonces ya nos toca a nosotros como asegurados cubrir el 100%. ¿Sí? Muy bien. Condiciones preexistentes. ¿Qué es una preexistencia? Ya Es vamos algo que ya, Perdón. Dígame, Rosa. sí, es una enfermedad o una condición que tenías antes de contratar la póliza, me imagino. Que ya existía, ¿verdad? Algo antes, por eso es el preexistente, que existía antes de contratar esa póliza. Entonces, existen condiciones preexistentes. Dice, la mayoría de las pólizas contiene una limitación de beneficios en condiciones preexistentes. Los límites se aplican a todas las condiciones preexistentes, independientemente si el asegurado las declaró o no. Y eso es ya trabajo del MIB, que vienen preguntas sobre el MIB, ¿verdad? Que es el que provee el historial médico. Las aseguradoras le pagan al MIB para que les dé un historial médico para saber si algún problema ya existía o no antes de haber firmado, ¿no? Eso del MIB viene mucho para Florida. A diferencia de las cláusulas con impedimentos, la exclusión por condiciones preexistentes está sujeta al límite de tiempo para ciertas defensas. Preexistentes, en el nuevo contrato puede reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones de salud según la nueva póliza. Entonces, preexistencias. Para una póliza privada, ¿cuánto tiempo legalmente debe de cubrirse las preexistencias? A ver. Una póliza privada, eso lo vamos a ver el día lunes. Vamos a ver. Sí, creo que el día lunes lo vamos a ver. Pero las pólizas privadas deben de cubrir preexistencias después de un año, 12 meses. El Medicare debe de cubrir preexistencias después de ¿cuánto tiempo? 6 meses, la mitad de tiempo. Perdón, no sé si me iban a decir, yo me adelanté, me iban a decir, no sé si esa respuesta me iban a dar. No importa, tranquilo. Perdón, me adelanté ahí. Sí, entonces, para que tengan en mente, ¿verdad? Esos dos datos, el Medicare cubre preexistencias después de 6 meses. Los seguros privados cubren preexistencias después de 12 meses. Es decir, que para que me cubra una preexistencia tiene que pasar 12 meses. A menos de que un problema preexistente entre en una exclusión, ¿verdad? Que son problemas a largo plazo, ¿verdad? Entonces los excluye y se mencionan directamente en la póliza, que no los va a cubrir. Entonces no entran a preexistencias, ¿verdad?
La preexistencia es el nuevo contrato, puede reducir los beneficios del asegurado. La nueva póliza puede no cubrir las mismas condiciones de salud según la nueva póliza, ¿verdad? Puede que no se cubra. No necesariamente, pues, termina el primer contrato y ya las va a cubrir, ¿verdad? Entonces pueden haber limitaciones dependiendo del caso. Arreglos de reembolso de salud, que se conoce como el HRA, debe ser establecido por el empleador, que estos son más que todo coberturas grupales, planes de beneficio de salud con beneficios impositivos y financiados por el empleador que reembolsan a los empleados los gastos médicos de desembolso directo, las primas de seguro de salud individual. Los montos no utilizados pueden transferirse para un reembolso en años futuros. Los reembolsos pueden ser libres de impuestos si el empleado pagó por esos gastos médicos calificados. Ojo que no nos confundamos acá, y es que aquí suena confuso con lo primero que vimos, ¿no? Que es con los gastos razonables y habitual, ¿verdad? Que era también, hablaba de reembolso, pero se refiere a pólizas comerciales o a aseguradoras comerciales. Estos son seguros económicos, por decirlo así, para pólizas grupales o para empresas, ¿verdad? Los reembolsos pueden ser libres de impuestos si el empleado pagó por estos costos. El empleado no contribuye a una cuenta, ¿verdad?, de reembolso de salud. Luego encontramos las cuentas de ahorro médicas, creada para ayudar a los empleados de pequeñas empresas, así como a las personas a trabajar por cuenta propia, pagar sus gastos de atención médica. Las cuentas de ahorro son cuentas libres de impuestos establecidas como instituciones financieras como bancos o compañías de seguros. Cuentas de ahorro médicos, ojo acá, para contratar un plan grupal o de empresa se requiere un mínimo de 50 empleados, ¿verdad? Por eso, como estas son cuentas de ahorro, son para grupos pequeños, cuentas de ahorro médicas calificadas están disponibles para empleadores con no más de 50 empleados, porque está enfocada para instituciones pequeñas o grupos pequeños, ¿verdad? Por eso se llaman cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro flexibles cuentan con ventajas impositivas que tienen que ver con el tema de impuestos, que se puede configurar a través de un plan de la oficina, ¿verdad?, de un empleador. Las cuentas de ahorro flexibles permiten que un empleador reserve parte de las ganancias para pagar estos gastos calificados, como medicamentos recetados, etc., según lo establecido en el plan, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, perdonen que me haya ido un poquito rápido ya en las últimas, ¿verdad?, por la hora, pero hasta acá básicamente llegamos con el contenido del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta en general, alguna duda que tengan. Profe, una pregunta, ¿cuántas sesiones es para terminar? ¿Comprende todo su curso? Básicamente estamos trabajando un promedio de 3 semanas de teoría, es decir, que esta es la segunda, la siguiente semana trabajamos teoría, y la siguiente, la cuarta semana, estamos trabajando preguntas de alta probabilidad. Sí que nos enfocamos en preguntas que sí normalmente vienen en el examen, pero más que en las preguntas nos enfocamos en algunas palabras claves y cómo tratar de ubicar, ¿verdad?, las respuestas correctas dentro de una pregunta, ¿sí? O sea, profe, su curso termina en los últimos del mes. Prácticamente. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Era mi duda. Gracias. Sí, no, con gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna duda. Bueno, si no hay dudas. Muchísimas gracias, más bien. Perfecto, gracias. Gracias. No, con gusto. Entonces les deseo feliz noche a todos. Igual. Y nos vemos el día lunes. ¿Listo? Yo. Amén. Les voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan y la estudien. También les voy a compartir el quiz de este tema para que ustedes lo Gracias. ¿Listo? Que tengan buena noche. Bendiciones. Gracias. Gracias, profesor. Feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias.